Ok, bueno, comparto con ustedes. Estamos compartiendo el curso que tenemos del CIVIC 567. Hacemos una retroalimentación de la temática que tuvimos en la unidad 1, la cual es el soporte de la evaluación del primer corte. En eso ustedes tenían unas actividades que tenían que ver con la línea de tiempo, la historia de la contabilidad. Asimismo, otra actividad donde elaboraban un cuadro comparativo de la clasificación de la contabilidad y adicionalmente elaboraban un cuadro comparativo de los tipos de sociedades. Estas actividades, independientemente apoyadas con los marcos normativos que tenían ustedes, de lo que eran los comerciantes, las empresas, la contabilidad, la dinámica del plan único de cuentas y el plan único de cuentas, lo llevaban a ustedes a un proceso de asimilación de lo que era la empresa como tal, partiendo desde su tipo societario, ya que esa empresa desarrolla unas actividades económicas y en esas actividades económicas es vital la información que nos proporciona la contabilidad como un gran sistema de información. Y esa información se aplica tanto para las contabilidades, los diferentes tipos de contabilidades, contabilidad pública, la contabilidad privada. Y asimismo, en la unidad 2 ya entrábamos en materia en lo que eran los estados financieros. Ustedes tenían unos videos que le hablaba de los estados financieros. Esos estados financieros que eran el estado de resultado y el estado de situación financiera. El estado de resultado que les marcaba a ustedes lo que eran los ingresos, los costos, los gastos, para obtener de esa ecuación de los ingresos menos los costos, menos los gastos, lo que se llamaba la utilidad del periodo. Y que esa utilidad del periodo hace parte del estado de situación financiera en los patrimonios, porque en el estado de situación financiera nos encontrábamos con los activos, que eran todas las propiedades y pertenencias de la empresa, los pasivos, las obligaciones para con terceros y el patrimonio, que comprendía los aportes de capital y asimismo las ganancias y las reservas de esas ganancias. Pero para llegar a eso, entrábamos en una operación, lo que era el ciclo contable, y ustedes tenían un video de lo que era el ciclo contable y que en ese ciclo contable se identificaban algunas transacciones y esas transacciones se venían desarrollando en cuentas T. ¿Cuál era el objetivo de esas cuentas T? De que ustedes pudieran diferenciar que en esa cuenta T iba a haber una columna que iba a representar el debe, o sea, y otra columna el haber. Y que en los activos el debe era una entrada y el haber una salida. En los pasivos el debe era una salida y el haber una entrada. En el patrimonio el debe era una salida y el haber una entrada. En los costos el debe una entrada y el haber una salida. Y en los gastos el debe una entrada y el haber una salida. Y partiendo de esa estructura, elaboraban ustedes un caso de transacciones contables, que si nosotros miramos ese caso de transacciones contables, nos vamos a encontrar de que de 33 participantes solamente mandaron la actividad 21 personas. Y si nosotros miramos esas actividades, nos íbamos a encontrar, vamos a mirar aquí una, por ejemplo, Francia Esther. ¿Qué hizo Francia Esther? Francia Esther
presentó su actividad y observen ustedes que ahí están las cuentas T que realizó Francia T, indicando el nombre de la cuenta, el debe, el haber y los saldos de la respectiva cuenta. Y que esta información que nosotros presentamos aquí en cuentas T nos permite a nosotros diferenciar el flujo de cada una de ellas, cuando aumenta, cuando disminuye. Esa era la actividad que nosotros teníamos que desarrollar. Ahora bien, siguiendo con el caso de las actividades, nos vamos a encontrar de que la empresa, a pesar de desarrollar esas actividades, tiene en su ciclo contable, en su ciclo de operaciones, se involucran otras cuentas adicionales, que son las cuentas de impuestos. ¿Por qué? Porque las empresas, acuérdense que las empresas se convierten en recaudadoras de impuestos. Y esos impuestos que recauda la empresa, unos van dirigidos al Estado, que son del orden nacional, en el caso de el impuesto de renta que conversamos en la clase pasada, y que ese impuesto de renta, como se paga anualmente, entró una figura que era la retención en la fuente, sobre la cual se aplicaba esa retención en todas las actividades que desarrollan las empresas y en todos los pagos que hacen. Existe otro que es del orden nacional, que era el impuesto a las ventas. Acuérdense ustedes, estimados colegas, de que en el impuesto a las ventas, nosotros constantemente nos involucramos con ese impuesto a las ventas porque cuando compramos, pagamos por un impuesto de las ventas que se conoce como impuesto del consumo y las empresas se convierten en recaudadoras. Asimismo, hay otro impuesto del orden territorial que es el impuesto de industria y comercio. Esos impuestos, tanto el de renta, que tiene una tarifa para las empresas del 35% y que grava todos los desembolsos que realiza la empresa para con particulares, porque la empresa se convierte en un recaudador de impuestos, lo hace apoyándose en una normativa que son las tarifas de impuestos de industria y comercio. Aquí se las presento. Bueno, estas son las del ICA. Aquí está. Retención en la fuente. La de retención en la fuente. Observen ustedes que aquí tenemos nosotros las tarifas de retención en la fuente. El Estado todos los años establece un decreto donde presenta las tarifas de retención en la fuente sobre los diferentes conceptos. Observen ustedes que tenemos salario y demás renta de trabajo, base mínima en VT, que es unidad de valor tributario, que son 95 VT, que en pesos vienen siendo 4.976.000. Compras generales para personas declarantes de renta, una base mínima de 10 VT, que son 524.000 pesos, y una tarifa del 2.5. Y para las compras que se le realizan a personas no declarantes, la misma base de VT de 10, pero la tarifa aumenta al 3.5. Asimismo, los servicios. Y fíjense ustedes que aquí siempre, tanto en las compras como en los servicios, se presentan para los que son declarantes de renta, para los que no son declarantes de renta. Entonces, observen ustedes que aquí tenemos servicios generales declarantes de renta, una tarifa de 4 sobre la misma base y unos servicios para los no declarantes del 6% sobre esas bases. Tenemos los honorarios. Fíjense ustedes que tenemos honorarios y comisiones para personas jurídicas, una base del 100%, o sea, sobre el valor neto del pago, y se aplica una tarifa del 11%. Y honorarios y comisiones para no declarantes de renta, el 10%. Para honorarios y comisiones a personas jurídicas y a personas naturales que suscriban un contrato por más de 3.300 VT, se le aplica el 11%. El arrendamiento, fíjense ustedes que aquí tenemos arrendamiento 100%. Esta tabla se convierte
en una guía de utilidad al momento de nosotros contabilizar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contabilizamos, ¿qué es lo que vamos a contabilizar? Las diferentes operaciones que realiza la empresa. Y dentro de esas operaciones, si es una empresa comercial, tenemos las compras, tenemos las ventas, tenemos el arrendamiento y tenemos algunos gastos. Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos de algunos gastos, aquí tenemos servicio de transporte nacional de carga. Observen ustedes, 2 VT sobre la base mínima de 105.000. ¿Qué significan estas bases? Estas bases significa el valor mínimo sobre el cual se va a aplicar la retención. Quiere decir que si yo voy a hacer una compra y el valor de la compra es menor a 524.000 pesos, no aplico retención en la fuente. Pero si la compra excede de estos valores o parte de los 524, a partir de ese valor vamos a aplicar la tarifa de retención en la fuente. Aquí en esta tabla de retención en la fuente, que la tienen ustedes en la plataforma del SHIPBI, y es una tabla de utilidad para ustedes, porque si vamos a trabajar, vamos a hacer algunas simulaciones de compras y ventas y de pago de servicios, tenemos que aplicar estas tarifas que vamos a desarrollar más adelante un ejemplo, cómo se va contabilizando cada una de ellas. Esto corresponde al impuesto de renta que el Estado lo recauda en una forma anticipada, la retención en la fuente. Observen, aquí tenemos todas las diferentes actividades. Y adicionalmente de esta retención en la fuente, que es de impuesto nacional, tenemos el territorial, que es el impuesto de industria y comercio. Observen ustedes aquí, impuesto de industria y comercio, les presento la tabla. ¿Por qué? Porque el Estado establece el estatuto tributario del orden nacional, pero asimismo hay un estatuto tributario del orden departamental y del orden municipal. ¿Por qué? Porque los municipios recaudan para sus gastos y para sus diferentes proyectos mediante los impuestos. Y tenemos el impuesto de renta, tenemos el impuesto de industria y comercio para las empresas, y entonces con el impuesto de industria y comercio que aplica, por ejemplo, Barranquilla, el artículo 59 de su estatuto tributario, estableció las tarifas a partir del 1 de enero del 2024, todavía no las han cambiado, donde tenemos las actividades y las separa por actividad industrial, las separa por actividad comercial, las separa por la actividad de servicios. Entonces, fíjense ustedes que él hace la separación. Ahora, dentro de cada una de esas actividades, establece unos rangos. Por ejemplo, en la parte industrial dice producción de alimentos de consumo humano y animal, excepto bebidas, elaboración de abonos y materiales básicos para agricultura y la ganadería, fabricación de productos farmacéuticos, químicos y botánicos. Dicen que tiene una actividad, código de actividad 101 y tiene una tarifa por 1000 del 7.4. Entonces, si la empresa desarrolla dentro de su actividad económica la elaboración de abonos, por ejemplo, aquí en Barranquilla está Monómeros. Monómeros debe pagar impuestos de industria y comercio. ¿Por qué? Porque ellos elaboran abonos dentro de la actividad industrial, aplican esta tarifa. Pero aquí tenemos otra, por ejemplo, elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de agua mineral, ahí tenemos Coca-Cola, tenemos Postobón, y dice producción de confecciones, textiles, calzado y prendas, producción, elaboran textiles, zapatos. Entonces aquí tenemos la tarifa del 8.0 por 1000. Y cervezas y demás bebidas alcohólicas, solamente por desarrollar la actividad industrial en el distrito de Barranquilla, tienen una actividad del código 103
y una tarifa del 11. Pero como no están todas, observen ustedes que tenemos 1, 2, 3, 4 rangos y el último dice demás actividades industriales. Caen en la actividad 104 con una tarifa del 11 puntos por mil. Ahí entran todas aquellas que no están incluidas aquí en esta, que no es producción de alimentos, que no son bebidas alcohólicas, cerveza. Aquí entran todas. Si es panadería, entran ahí. Comercial. Ya sabemos que en el comercial, ¿qué hacemos en el comercial? A diferencia del industrial que elabora productos, en el comercial yo compro productos elaborados para vender. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, si la venta es de alimentos, excepto bebidas alcohólicas, venta de productos químicos, agrícolas, pecuarios, ellos, ellos tienen una actividad código 201. Por ejemplo, aquí en Barranquilla tenemos venta de productos químicos, agrícolas y pecuarios. Tenemos Juliao. Juliao vende productos químicos, vende productos agrícolas. Tenemos estos almacenes veterinarios, el, el Corral, tarifa 5.4. Combustible, las estaciones de gasolina, 7 por mil. Las librerías, 7 por mil, porque vea, dice venta de impresos, libros, periódicos, papelerías y venta de material. Aquí tenemos comercio al por mayor de materiales de construcción, ferreterías, las que venden vidrio, tarifa 10.0. Venta de cigarrillos y licores, las licorerías. Venta de perfumes, las perfumerías. Ustedes fíjense ustedes, los que venden motos y comercio de piezas y accesorios de motocicletas, 12.5. Y tiene demás actividades comerciales, 12.5. O sea, todas aquellas actividades comerciales que salen de estos tres rangos. Asimismo, tenemos los servicios. Educación tiene una tarifa de 4.5. Todas las instituciones educativas, colegios, deben pagar 4.5. Transporte incluido el alquiler, servicios sociales y personales, servicio de aseo, 8.0. Servicio de alojamiento hoteles, 10.0. Producción de gas por tuberías, 15.0. Telecomunicaciones, 20.0. Actividades de servicio, las notarías, 11.6. Entonces, fíjense ustedes de que esas tarifas aplican sobre la actividad económica de la empresa, porque la empresa, cuando se constituye la empresa, nosotros tenemos que decir en el acta de constitución cuál es la actividad económica que va a desarrollar esa empresa. Y de acuerdo a eso, pues, se establecen los diferentes parámetros de impuestos, porque acuérdense que en el ciclo, cuando nosotros estábamos constituyendo la empresa, vamos al Excel. Acuérdense que nosotros hablamos de los pasos para crear empresa. Uno, primer paso que para crear empresa es la asociación, 2 o más personas. Listo, seguimos. Tenemos la asociación, 2 o más personas deciden crear una sociedad. Después de esa ciudad viene el registro mercantil, que lo hacen en las cámaras de comercio. Y aquí se establece, ya establecimos cuál era el nombre y la actividad económica. De aquí, de esta actividad económica, parten los diferentes impuestos que deben pagar las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos el impuesto de renta. Acuérdense que les comenté que el impuesto de renta se paga anual, pero existe un recaudo anticipado del
la retención en la fuente. Asimismo, existe el impuesto al valor agregado. Acuérdense que ese impuesto al valor agregado, que es el IVA, y que hablábamos cuando que el IVA tiene grabado, excluido y exento. Son las diferentes características que tiene el impuesto a las ventas, que es el impuesto, y que también la empresa pues recae en lo que es el impuesto de industria y comercio. Y nos vamos a centrar exclusivamente en el impuesto de industria y comercio, porque a nivel digital las empresas tienen otros impuestos. Por ejemplo, tienen que pagar impuesto predial si tienen propiedades, tienen que pagar impuesto vehicular si tienen vehículos. Entonces, ahí es donde entran los diferentes impuestos, tanto del orden nacional como territorial. Pero como nosotros estamos centrados en lo que es la parte comercial, vamos a partir de lo siguiente. Decimos que compramos 15 televisores de 65 pulgadas a pesos 3.500.000. Cada uno. Pero en esa compra hay que tener en cuenta que hay un IVA del 19% y que la empresa debe en su compra debe practicar lo siguiente: retención en la fuente, retención de IVA, retención de ICA. ICA es impuesto comercio y aviso, el impuesto de industria y comercio. Entonces, la empresa cuando compra, el soporte de su compra es la factura. Para el caso colombiano tenemos factura electrónica. En la factura, que es un título valor, vamos a encontrar que se especifica el comprador, el vendedor, el plazo que viene siendo forma de pago y la descripción del producto. Si nosotros simulamos de la factura, encontramos producto, televisores, cantidad 15, valor unitario, decimos que son 3.500.000. 3.500.000. Y también aquí entonces tenemos, después de valor total. Entonces, el valor total sería 15 por 3.500.000 y eso me daría 52.500.000.
A esto había que agregarle el impuesto a las ventas, que es del 19%, y el impuesto a las ventas se calcula o se liquida sobre el valor total de los bienes comprados. En este caso, 52.500.000 por el 19%. Y eso va a dar un valor total de 64. Aquí colocamos total. Entonces, si aquí nosotros, si este es el total de la factura, vamos a partir de esta factura, que es de la simulación de la factura. Este es el valor total de la factura. Si partimos de esta simulación, nos vamos a encontrar de que acá, nosotros debemos contabilizar la compra. Entonces, vamos a pasar contabilización de la compra. El soporte que tenemos nosotros para contabilizar es la factura. Entonces, el asiento contable lleva una fecha, un código, que es el código que nosotros tenemos en el plan único de cuentas para manejar una uniformidad contable. Ahí vamos viendo cómo la organizamos. Y aquí hay una descripción de la operación y entraríamos en el debe y en el haber. Entonces, para esto, acuérdense que ustedes tienen algo que se conoce como el plan único de cuentas, que ese plan único de cuentas yo se los entregué a ustedes, lo tienen ahí en la primera unidad, tienen el plan único de cuentas detallado. Ese plan único de cuentas detalla los diferentes códigos que se le asignan a las cuentas de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos, costos y gastos. Entonces, la operación que nosotros estamos realizando aquí, que en fecha, hoy estamos aquí, mayo 7 del 2026. La operación que nosotros estamos realizando, estamos comprando unos televisores. Esos televisores no son para utilizarlos, sino para la venta. Entonces, como son televisores para la venta, entraría en una cuenta de activos que pertenece a los inventarios. Y de acuerdo al plan único de cuentas, si ustedes lo cogen y lo analizan, existe un grupo, lo voy a colocar aquí, un grupo que es el 14, que habla de inventarios. Pero ¿qué tipo de inventario estamos comprando? Mercancías no fabricadas para la empresa. ¿Por qué? Porque los televisores no los fabricó la empresa, los compra para venderlos. Entonces se lleva el código 143501 y aquí colocamos entonces, vamos a cambiarle el formato aquí y aquí hacemos lo mismo. Entonces, 143501 y el nombre de la cuenta es mercancías no fabricadas. ¿Qué tipo de mercancía? Televisores. ¿Cuántos compramos? 15. ¿Cierto? Entonces, como el inventarios es una cuenta de activo, sería aquí en el debe, colocaríamos el valor que tenemos en la factura, que observen ustedes que los televisores 15 a un valor unitario de 3.500.000 sería 52.500. Entonces colocamos aquí los 52.500 en el debe
y asimismo utilizamos otra cuenta. ¿Por qué? Porque observen ustedes que aquí hay un IVA y ese IVA nosotros también lo tenemos que contabilizar. Entonces encontramos una cuenta que es la 240801, que es impuesto a las ventas descontables. ¿Por qué descontables? Porque el IVA recae sobre el consumidor final. A la empresa le facturan el IVA cuando hace la compra aquí, en la simulación de la factura. Pero este IVA que le hacen a la empresa, ella no lo va a asumir. Este IVA lo va a asumir el comprador final. O sea, quien le compre los televisores a la empresa asume el IVA. La empresa se encarga de recaudar y manejar el IVA de las compras y el IVA de las ventas. Entonces, en las compras el IVA siempre es débito. Entonces, el valor aquí sería 9.975.000. ¿Cierto? Ahora, bien, ¿cuánto le tendría que pagar al proveedor? Le tendría que pagar 62.475.000. Pero como la empresa tiene que aplicar esto que tenemos acá, que es la retención en la fuente, la retención del IVA y la retención del ICA. ¿Dónde consigo yo esta información? Acuérdense que nosotros tenemos en la tabla de retención en la fuente que analizamos que el valor base era 524.000 pesos y se aplicaba una retención del 2.5%. Entonces colocamos aquí, aplicamos una cuenta que es 2365.40, retención en la fuente, que es del 2.5%, y sobre el valor de 52.500 por el 2.5%, tendríamos el valor de la retención, que sería 1.312.500. Ahora, ¿qué sigue? Tiene que hacer una retención del IVA. Y entonces la retención del IVA, cuando hablamos de retención del IVA, estamos hablando de una cuenta de pasivo. Y en esas cuentas de pasivo, nosotros tenemos la cuenta 2365 y la 2365 nos habla de las retenciones. Pero nosotros tenemos una cuenta. Si buscamos dónde está la del IVA, tenemos una 236701, que es impuesto a las ventas retenidas. Y eso es del 15%. ¿Sobre qué se aplica? Se aplica sobre el valor del IVA, o sea, 9.975.000 por el 15%, y me viene dando un valor de 1.496.250. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que aplicar también una retención del impuesto de industria y comercio, y sería 2368.01, impuesto de industria y comercio. Pero la empresa que está vendiendo, la empresa está vendiendo televisores. Este miércoles, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar la tablita bruja de la retención de las tarifas de impuestos de industria y comercio. Y acuérdense, estimado, aquí se la estoy presentando, que nosotros tenemos comercial, venta de alimentos, venta de combustibles, comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, productos farmacéuticos, cigarrillos y demás actividades comerciales. O sea, estoy vendiendo, aplica la tarifa del 12.5, pero es por mil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sobre qué aplica eso? Aplica sobre el valor del bien. Entonces, tenemos
la siguiente operación, el valor de la compra por, abrimos paréntesis, 12,5, lo dividimos entre 1000, cerramos paréntesis y eso me da 656.250. Entonces, ¿qué viene ahora? Como estoy comprando a crédito y la persona que me vende a crédito se conoce como proveedor, que es una cuenta de pasivos 250505, proveedores nacionales. Como me vendió a crédito, yo tendría que pagar este valor. Así es, ¿estamos de acuerdo? Yo tendría que pagar este valor, 62.475.000. Pero como yo le voy a pagar este valor, pero también es mi obligación de hacerle estas retenciones, es decir, descontarle estos valores, pero la empresa no se va a quedar con estos valores porque estos valores son del orden nacional, estos dos, y del orden territorial, este. Entonces, ¿qué pasa? Para yo poder determinar cuánto realmente le tengo que pagar al proveedor, tomamos el valor de las mercancías más el valor del IVA menos la retención en la fuente menos la retención del IVA menos la retención del ICA, y yo le tendría que pagar al proveedor la suma de 59.010.010. Entonces, si yo cojo, sumo todos los créditos, me da 62.475.000. Y si yo cojo ahora y sumo todos los débitos, me da 62.475. Aquí le amplio, observen ustedes. Esta es la operación que se realiza en la compra. Ese es el registro contable que yo tengo que hacer cada vez que estoy comprando. Aquí sería totales. Y observen ustedes que los débitos son iguales a los créditos, 62.475, 62.475. Es el asiento contable de la compra, del asiento contable de la compra. Pero así como compro, yo tengo que vender. Y también cuando yo vendo, me van a hacer esos descuentos. Entonces, el que vende tiene que contabilizar. Y si yo vendo, yo tengo que hacer la contabilización. Entonces, ahora vamos a colocar asiento contable de la venta. El asiento contable de la venta. Cuando estamos haciendo el asiento contable de la venta, vamos a copiar esto. Pegamos aquí. Esta codificación no va a ser igual, por lo tanto, la borramos. Esto aquí también no va a ser igual, por lo tanto, lo borramos. Entonces, cuando yo estoy vendiendo, estoy generando un ingreso. Y acuérdense que las ventas se contabilizan en las cuentas de ingresos. Y como estoy vendiendo comercio al por mayor y por menor, son productos que no elaboro, yo tengo una cuenta de ingresos, que es la 4135. Buscamos en el PUC y encontramos 413505. Y aquí era mercancías no fabricadas y aquí es comercio al por mayor y menor. Vamos a suponer aquí que partimos de la venta de 5 televisores a pesos 7 millones cada uno, y aplica también el IVA del 19%.
nos practican retención del 2,5%, del IVA del 15%, del ICA del 12,5 por mil. Ese es el hecho económico. Y como les mostré anteriormente, también está soportado por una factura de venta. Y esa factura de venta es la que yo contabilizo. Entonces, como vendo 5 televisores a 7 millones, sería aquí 5 por 7 millones y eso me da 35 millones de pesos. Ese es el valor de la venta de los televisores. Pero entonces aquí también aplica el IVA y aquí tendría la cuenta 240802 y tendríamos impuesto a las ventas generado, que es del 19%. Hacemos lo mismo, 35 millones por el 19%. Recuerden que ustedes que en las compras, como son de saldo débito, el IVA es débito y el IVA de las compras se conoce como descontable. En este caso, como es venta, el IVA de las ventas se conoce como generado. Y aquí tenemos 35 millones, 6 millones, 650. Ahora, a mí me tendría que pagar ¿cuánto? A mí me tendrían que pagar el valor de esa factura y el valor de esa factura suma ¿cuánto, jóvenes? Suma 41 millones 650. Eso es lo que me tienen que pagar. Pero resulta que el momento del pago, a mí me van a hacer también la retención del ICA. Entonces aquí tenemos del ICA, del IVA y la retecuenta. Aquí tenemos una cuenta que es la 135515, retención por compras, que es del 2,5%, y ese valor sobre qué lo vamos a aplicar, sobre el valor de la venta, que son 35 millones por 2,5%, y eso da 875. Existe la retención del IVA, que es la 135517, retención de IVA, que es del 15% del valor del IVA. ¿Cuál es el valor del IVA? El valor del IVA es 6.650.000 por el 15% y eso me da 997.500 pesos. Ahora sigue la retención del industria y comercio, que es la 135518, que es retención ICA del 12,5 por mil. ICA es Industria, Comercio y Aviso, no es Instituto Colombiano Agropecuario, hago la claridad. Y se aplica también sobre el valor, la venta, 35 millones, abrimos paréntesis, 12,5, lo dividimos entre 1000, cerramos paréntesis. Aquí me equivoqué. Este paréntesis no va aquí va. Ahora sí, eso da 437.500 pesos. Entonces, me están pagando de contado, me hicieron una transferencia al banco, entonces 11.10.05, bancos, en este caso, bancos, ¿cuánto entraría al banco? El valor de la factura, que es 41.650.000, menos la retención por compras, menos la retención del IVA, menos la retención del ICA, y eso me da 39.340, que fue lo que me consignaron.
Y observen ustedes que la sumatoria de los débitos es igual a la sumatoria de los créditos. Ahora bien, yo vendo por 35 millones más el IVA y hago una factura por 41, pero en plata blanca yo recibo 39,340. La diferencia yo no la pierdo porque yo tengo que pagar impuesto de renta, que es anual, pero aquí voy acumulando el valor del impuesto. Tengo que pagar la retención del IVA, que es mensual, 997. Y tengo que pagar la retención del ICA, que es bimensual. Entonces, ya cuando yo haga la declaración, me voy a descontar estos valores. Más adelante hacemos una simulación de una declaración. Pero por lo pronto nos vamos a enfocar en estas actividades comerciales, que es la compra, la venta y cómo utilizamos nosotros las diferentes tablas de retención en la fuente, la tabla de retención de industria y comercio. ¿Oyeron? Eso es lo que tenemos por el día de hoy. Disculpada. Profe, disculpe. El rete IVA se hace por el hecho de que el producto que estoy vendiendo es un producto que ya está listo, que yo no lo tengo que, porque no le tengo que hacer más Sí, nada, simplemente es es para que revender. en todos los productos que cuando tú compras y tú vendes, tú tienes que eh, facturar un IVA. Entonces, ese IVA que tiene una presentación bimensual, también recae en lo que es la retención porque el Estado no puede esperar, no va a esperar los 2 meses. Entonces ellos también se acogieron a ese mecanismo de recaudo anticipado. Van recibiendo plata, todos los meses van recibiendo plata por el IVA. Y lo contabilizamos tanto en la compra como en la venta. Ah, ok, profe, le preguntaba es porque yo trabajo en una empresa, pero ahí no hacemos rete IVA, pero es una Sí, sí. fábrica, nosotros producimos los Lo que productos. pasa es lo siguiente. Entonces, Yo aquí estoy presentándolo a ustedes, la contabilización, haciendo una simulación de un caso de la contabilización de lo que es el impuesto de industria y comercio, lo que es la retención en la fuente y lo que es la retención del IVA. Es una simulación de casos. Ahora bien, hay que ver después las empresas si son retenedores de industria y comercio, si son retenedoras de IVA. Entonces, ¿por qué? Porque ahí entra otro proceso. Porque para efectos fiscales, las empresas las clasifican como grandes contribuyentes y esos grandes contribuyentes, que son esas personas que tienen o esas empresas que tienen una cantidad de operaciones que involucran a muchas empresas, por eso se llaman gran contribuyentes, ellos adquieren una calidad de retenedores, es decir, a ellos no le hacen retenciones, ellos mismos se practican la retención. Y esas empresas de grandes contribuyentes le permiten al Estado tener un control sobre la evasión de impuestos, porque es más fácil controlar una empresa que controlar 200 o 300 empresas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tendríamos que ver más adelante si esa empresa está obligada o no está obligada. Pero como aquí hacemos una simulación para que ustedes conozcan, sepan de que hay una retención en la fuente, que hay una retención de IVA y que hay una retención del ICA, y cómo lo contabilizo en la compra y cómo lo contabilizo en la venta. ¿Oíste? Ese, esa es la simulación vale, profe, respectiva. gracias. Pero como dices tú, en la empresa donde tú trabajas no la hacen. ¿Por qué? Porque de pronto no están obligadas o no son retenedores de IVA o no son retenedores de acuerdo al tipo de empresa que están desarrollando. Pero la empresa está ubicada donde, disculpa, en Galapa. En Tú Galapa. vives en Galapa y trabajas en Galapa. No, yo vivo en Barranquilla. ¿Y la empresa a qué se Sí, dedica? señor. Fabricación de productos cosméticos, lo que es O sea que tú shampoo, estás sobrada de cosméticos en tu acondicionadores, todo casa, eso. tienes champú, garabato y todo, puras muestras. Sí, las Sí, muestras sí. las dan para acá. Bueno, fíjate tú, ves, yo tengo un cliente en Galapa, sí, pero
Bueno, es bueno conocer que te toca viajar todos los días para Galapa. Mm, Sí, señor. ok, listo. ¿Alguna duda, estimados colegas? ¿No tienen? Bueno, fue el objetivo de esto? Vamos a compartirles nuevamente. Profe, ese Excel nos lo podría compartir, Sí, el que claro, yo lo estuvo subo al usando grupo de WhatsApp. durante la explicación. De todos modos, también queda la grabación. Gracias, profe. Eh, Ah, Hay una listo, gracias, actividad, profe. en esa actividad ustedes van a utilizar las tablas de retención en la fuente y las tablas de retención del IVA. Perdón, del industria y comercio. Vamos a hacer la simulación de que las empresas estas, que les voy a colocar el ejercicio, está obligada a hacer retenciones, la retención en la fuente, retención de IVA y retención de ICA en las actividades que desarrollan. Ahora bien, eh, hay algunas facturas, por ejemplo, alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo sé yo si tiene IVA o no tiene IVA? Entonces, hay diferentes actividades de compra-venta. Como les dije, hay productos grabados, también hay grabados, excluidos y exentos. También hay servicios grabados, excluidos y exentos. Entonces, ¿qué pasa? Yo les pongo a ustedes un ejercicio, les digo, eh, re- eh, contrapagamos arriendo. Yo les puedo decir a ustedes, el valor de la factura es de 12 millones de pesos. Tienen un IVA del 19%. Se le practica una retención en la fuente del 2.5, le practican retención del IVA del 15 y le practican retención de industria y comercio, digamos del 8 por mil o el 9 por mil, de acuerdo a la actividad que tengan, ¿cierto? Contabilícenla, ¿sí o no? Ustedes van a hacer la contabilización, van a coger la tabla y van a mirar, arrendamiento, y yo les digo si es declarante o no declarante. No, aquí tenemos que la tarifa de retención de arrendamiento. Vamos a buscar acá que se me cerró. Vamos a buscar el SIGBI. Aquí en el SIGBI y vamos a compartirle aquí. Aquí le estoy compartiendo el SIGBI. Entonces, yo les doy la actividad, digo ustedes cogen su tabla de retención en la fuente y van a buscar el concepto correspondiente si tiene o no tiene IVA y si tiene o no tiene retención en la fuente. Entonces aquí, por ejemplo, colocamos acá, tenemos aquí, yo le digo arrendamiento, ustedes cogen la tabla, buscamos aquí, ¿dónde está el arrendamiento? Arrendamiento de bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Son todos aquellos que se pueden mover. Un vehículo se puede mover, una motocicleta se puede mover. Esos son bienes muebles, ¿cierto? Un televisor, usted lo coge, lo lleva, ese es un bien mueble. Pero aquí dice arrendamiento de bienes inmuebles y ojo, dice declarantes y no declarantes. ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Aquellos que no se pueden mover. Edificios, casas, esos son bienes inmuebles. Y nos dice que la tarifa de retención en la fuente es a partir de los 524 mil pesos y del 3.5%. Y el arrendamiento de bienes muebles es del 100% y a partir del 4%, o sea, de un peso y se aplica el 4%. Ahora bien, pero sin embargo, fíjense ustedes, aquí arrendamiento de bienes inmuebles, declarantes y no declarantes. Entonces, como arrendamientos inmuebles, y más adelante yo me puedo apoyar en esto que conocemos aquí o en la IA y coloco aquí en Google como cultura, digo, los arrendamientos tienen IVA
y me quedó la duda. Entonces, ¿qué me dice él? Depende del tipo de inmueble y su uso. El arrendamiento de vivienda suele estar exento de IVA. O sea, si yo voy a arrendar la casa, me arriendan la casa para vivirla, no me van a cobrar IVA porque está exenta. Sin embargo, el arrendamiento de inmuebles para uso comercial, industrial, oficinas o locales, sí está grabado con el IVA del 19%. Entonces, fíjense ustedes, y ahí, a medida que voy haciendo el ejercicio, me asaltaba esa duda y utilizo la IA, porque hay que utilizarla, ¿cierto? Entonces, aquí, de esa forma, vamos nosotros, a medida que vamos desarrollando un ejercicio o un asiento, vamos consultando. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos tragar entero. Nosotros debemos ampliar nuestro campo de conocimiento. Si nos dice que en el estatuto tributario, el artículo 450, ay, ¿qué dice el artículo 450? Yo consulto el que dice el artículo 450 y me va a decir qué dice. Esa es una forma en que nosotros, a medida que vamos, que estamos todavía, fíjense ustedes, estamos comenzando en primer semestre, pero a medida que vamos desarrollando, vamos ampliando nuestro conocimiento, nuestro horizonte. No tenemos que esperar que estemos en quinto semestre para que nos hablen a nosotros por ejemplo, en cuarto nos hablen a nosotros del impuesto de renta, en quinto nos hablen de la retención en la fuente y en sexto nos hablen del IVA, porque ya nosotros vamos anticipándonos, porque esto está en el día a día. Apenas estamos comenzando, pero fíjense ustedes, ya tenemos una compañera que está trabajando en una empresa, asimismo ustedes pueden trabajar y a medida que estamos trabajando, porque estamos en el rol, nosotros aprendemos. Eso es lo que yo los invito a ustedes a ampliar el conocimiento. No solamente hagamos la obra de carpintería, porque ya no. Vamos ampliando, vamos investigando también. ¿Les parece? Jóvenes. Bueno, jóvenes, en la plataforma les voy a colocar la actividad y damos por terminado pues nuestro encuentro presencial. Ya vamos a adelantarnos, vamos a seguir con la unidad número 3, que es proceso contable, donde vamos a desarrollar esta serie de ejercicios. Y asimismo, que estamos desarrollando este ejercicio, vamos a retomar lo que es la elaboración de los estados financieros, el estado de resultados y el estado de situación financiera en cada uno de ellos. Apenas termine la grabación, voy a suspender la grabación